Vamos a continuar entonces con la segunda unidad, ahora con la segunda parte de las propiedades índice. Por esta semana la clase la vamos a hacer grabada, así que vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada. La semana pasada llegamos hasta lo que es razón de vacío, vimos un poco también la relación de volumen específico con esta misma propiedad de razón de vacío, y ahora lo que vamos a proceder a ver va a ser la porosidad. Entonces, vamos a ir con la tercera propiedad índice, que en este caso va a ser lo que es la porosidad. En este caso, porosidad se anota como N, y es el volumen de vacío partido el volumen total del material. Bueno, aquí a la derecha se puede apreciar lo que es entonces el diagrama de tres fases, que también aprendimos a hacerlo la semana pasada. Dice entonces que la porosidad como la razón de vacío son valores dimensionales. Bueno, por el momento todo lo que hemos visto han sido dimensionales. El volumen específico, la razón de vacío y en este caso también la porosidad, ya que estamos dividiendo volúmenes por volúmenes. Por lo tanto, se me va la unidad de medida y me queda adimensional. También les comenté que eso se puede multiplicar por 100 para que quede en porcentaje. Bueno, la diferencia entre uno y otro consiste en que el primero se utiliza cuando varía el volumen de un suelo, cuando hay compresiones, y por otro lado la razón de vacío vincula el volumen de vacío con una magnitud, en este caso, constante. ¿Ya? La fórmula entonces, como dijimos, es n en este caso, volumen de vacío partido volumen. ¿Ya? Y también podemos ver que ambas se pueden vincular como la razón de vacío es igual a la porosidad dividido 1 menos la porosidad, mientras que también podríamos notar que la porosidad es igual a la razón de vacío dividido 1 más la razón de vacío. También se puede notar de esa manera. Bueno, en este caso podríamos hacer lo que es la explicación de cómo se llega a ambas fórmulas. Ahora en realidad en el certamen no les voy a preguntar respecto a aquello, así que en realidad demostrar o no demostrar lo que son estas igualdades, no dudo que se lo pregunten en el certamen, debido a que va a ser de manera digital. Así que podríamos demostrarlo, pero si a ustedes les interesa pueden hacerlo y pueden avanzar por ustedes mismos. ¿Ya? En este caso no lo vamos a hacer. Ya, tenemos a continuación lo que es la saturación. La saturación se escribe con letra S. Y hemos hablado un poco sobre algunos ejemplos de saturación. Recuerden que cuando vimos las propiedades índice, dijimos un suelo que estaba completamente saturado. Y en este caso, un suelo que está completamente saturado, dijimos que tenía un valor de saturación 1. O sea, estamos hablando de saturación 100%. ¿Ya? Ahora, la saturación 100%, la fórmula dice que el volumen del agua se divide por el volumen de vacío. Entonces, ¿cómo se logra aquello de que sea la saturación cuando está completamente saturado, sea valor 1? Lo vamos a dibujar a continuación. Ya, y creo que nosotros hicimos el diagrama en ese caso, y vamos a hacer efectivamente el mismo diagrama cuando un suelo está completamente saturado, y vamos a ver que efectivamente la saturación es un 100%. Obviamente si está en porcentaje o puede ser también un valor 1. Ya, cuando un suelo está completamente saturado, dijimos que solamente existen dos estados, y en este caso vamos a meter acá, que los estados van a ser si está saturado, y para este caso va a ser 100% saturado. Si está saturado, dijimos que no hay presencia de aire, por lo tanto esto va a ser agua, y esto va a ser, dijimos, sólido. La fórmula, vamos a trabajar solamente con la parte de la izquierda, ya que estamos viendo que la saturación, en nuestro caso, el volumen del agua, dividido el volumen de vacío. ¿Ya? El agua, por lo tanto, dijimos que este es el volumen del agua, y finalmente aquí tenemos el volumen del sólido. Y aquí tenemos el volumen, entonces, total. ¿Ya? Lo otro que sabemos es que el volumen de vacío corresponde a la sumatoria del volumen del agua más el volumen del aire. ¿Ya? Ahora, para este caso en específico que está saturado el suelo, tenemos que el volumen de vacío correspondería a solamente el volumen del agua, porque no existe aire. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, si vamos a la fórmula, eso solo para el caso que el suelo esté saturado, 100%, lo que vamos a hacer va a ser reemplazar tanto ese ahí, o también podríamos reemplazar el segundo ahí. ¿Ya?
Esto me quedaría como saturación. Este reemplacémoslo. Dijimos que es lo mismo que decir volumen de vacío. Por lo tanto, me quedaría que volumen de vacío dividido volumen de vacío, eso es 1. Como yo les dije, esto podríamos multiplicarlo por 100. Y me quedaría entonces que tiene una saturación de un 100%. O sea, un suelo completamente saturado, estamos hablando de un suelo de saturación 100%. Esa es como la explicación o por qué cuando se habla de un suelo saturado estamos hablando de una saturación de un 100%. Continuemos, ¿qué otras propiedades tenemos? Tenemos lo que es el peso específico y también tenemos la humedad. La humedad lo hemos visto en el laboratorio, pero con otra fórmula. En la guía de laboratorio aparece cómo se vincula una fórmula con otra. Y de hecho, lo otro que nos damos cuenta acá es que la humedad está anotado como W y no como masa. También se puede hacer como masa. No hay problema en eso. Sigamos entonces. En la ingeniería geotécnica se relaciona el peso en distintas fases con sus volúmenes correspondientes, a través entonces del concepto de peso específico. Tanto el peso específico como la humedad ayudan a determinar el volumen relativo de un suelo, ya que este valor no se puede obtener de manera directa. Y aquí vamos a ver una propiedad índice bastante importante de lo que es el peso específico. ¿Por qué bastante importante? Porque por el momento nosotros hemos trabajado siempre en la parte izquierda de nuestro diagrama, o sea, la parte izquierda donde está el volumen. Cuando hablamos de volumen específico, estamos trabajando en el lado izquierdo, que estamos vinculando el volumen con el volumen del suelo. Cuando estamos hablando de la razón de vacío, también estamos trabajando solamente con volúmenes. Cuando hablamos de porosidad, cuando hablamos de saturación, siempre estamos trabajando con la parte izquierda de nuestro diagrama de 3 fases. Ahora, ¿qué pasa en el caso del peso específico? En el caso del peso específico, aquí sí aparece una unidad de medida. ¿Qué significa eso? Que no estoy trabajando con la misma parte de nuestro diagrama. ¿Ya? En este caso, estoy vinculando la parte derecha, que es el peso, con la parte izquierda de mi diagrama, que es el volumen. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando empecemos a hacer ejercicios, esta semana de hecho van a partir lo que son las ayudantías, se van a dar cuenta que el peso específico les va a ayudar bastante para poder ir relacionando una parte del diagrama con la parte posterior. ¿Ya? O sea, si estamos trabajando con la parte derecha, el peso específico me va a ayudar a poder conseguir la parte izquierda del diagrama. Entonces, por una arcilla, el peso específico normal está comprendido entre 18 kilonewtons o 22 kilonewtons, que es aproximadamente el doble de la del agua. Por lo general, esta expresión se conoce como peso específico húmedo y muchas veces es necesario conocer el peso por volumen unitario de un suelo, excluida en este caso el agua. Y esto se denomina peso específico seco. Ya, siempre que se añada entonces un subíndice D, nosotros, bueno, no sé si ya lo he mencionado, pero eso hace mención más que nada de, cuando ustedes vean un subíndice D, significa que eso es dry o está seco. En este caso, como estamos trabajando con el símbolo de peso específico, estamos hablando del peso específico seco. Solamente para ese caso, peso específico seco. Ya, entonces, aquí tenemos otra fórmula que también podríamos ir relacionándolo, que estamos relacionando en este caso humedad con peso específico seco, pero más que nada quiero ver lo que es el peso específico y recuerden que no hay que confundirse. Cuando hablamos de peso específico, estamos hablando del peso partido del volumen, pero también existe lo que es la densidad. La densidad es algo que vemos mucho más a menudo. En este caso sería masa partido por volumen. ¿Ya? En otras palabras, voy a volver a hacer aquí el diagrama y nos vamos a fijar en lo siguiente. Tienen que tener ojo con esto. Cuando estamos trabajando, por lo tanto, con un diagrama, estamos haciendo un diagrama de 3 fases. Aquí vamos a dibujarlo de manera sencilla. Si estoy trabajando en la parte izquierda de mi diagrama, fíjense bien, bueno, en la parte izquierda siempre en realidad va a ser volumen, pero me gustaría recomendarles siempre que vean la parte de la derecha. Si la parte de la derecha estamos trabajando con pesos, lo más probable es que si yo trato de vincular un peso con un volumen, nosotros dijimos que eso se relaciona con el peso específico. Pero, ¿qué pasa si aquí yo no estoy trabajando con pesos, sino que estoy trabajando con masas? Y lo vamos a notar en azul. Si yo estoy trabajando con una masa y estoy trabajando con un volumen, en ese caso, si yo
trato de buscar cuál es la propiedad que me vincula ambas, yo voy a tener lo que es la densidad. Y la densidad es masa partido por volumen. ¿Ya? O sea, en ese caso no hay problema en ese sentido. Ahora bien, yo también esto los puedo descomponer. O sea, nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad, ¿cierto? Y yo podría decir que el peso específico es igual a la masa por la gravedad partido por volumen. Y esto que tenemos acá es exactamente lo mismo que aparece ahí. Por lo tanto, el peso específico también se puede anotar de otra manera que sería como densidad por gravedad. ¿Ya? O sea, ambas son relación. Pero bueno, esta relación también es bastante sencilla de encontrarla. Pero vayan viendo, o sea, si aquí tienen un peso, ya, trabajemos con peso específico, y si estamos trabajando con una masa, ya, efectivamente, entonces trabajemos con lo que es la densidad, para no ir confundiendo unos con otros. Ahora, en realidad, si están mezclados, ustedes vean bien cuál es más fácil de trabajar. Por lo general, siempre es más fácil dimensionar lo que es la masa. O sea, dimensionar lo que son los newtons no es tan sencillo como dimensionar lo que son los kilogramos. Nosotros siempre trabajamos con esto porque es una unidad directa. El newton no es una unidad directa. Por lo tanto, a veces es mucho más fácil tratar de dimensionar lo que es en la masa que el peso. Ya, continuamos entonces. Bueno, y la pregunta clave en este caso sería, ¿a cuánto corresponde lo que es el peso del agua? Bueno, en realidad no el peso, sino que el peso específico. Ya. Em, para eso vamos a basarnos en lo que es la densidad del agua. La densidad del agua, bueno, que muchas veces se confunde. O a veces yo le digo, ¿cuál es el peso específico del agua? Y ustedes me dicen, no, esto es uno. Pero un qué. O a veces me dicen, no, profe, son 1000. Pero 1000 qué. Falta siempre la unidad de medida es clave. Unidad de medida. Y en realidad eso no es el peso específico. El peso específico no es ni 1 ni 1000. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. O sea, si ustedes hacen un cubito, aquí de 1 centímetro por 1 centímetro y de altura 1 centímetro, y esto lo dejan dentro de una balanza. Ahí vamos a dibujar una balanza. Ya, cuando ustedes vean aquí lo que dicen, eso va a decir 1 gramo. ¿Ya? O lo otro que también se puede hacer es que esto sea 1000, pero en este caso es 1000 kilogramos metros cúbicos. ¿Ya? Se hace el mismo análisis, aquí abajito, hacemos un cubo de agua de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eso lo llenamos de agua, esto imagínense que está lleno de agua, y eso lo metemos en una balanza súper grande. ¿Ya? Y esa balanza aquí me va a decir que eso pesa 1 tonelada o 1000 kilogramos. ¿Ya? Dimensionen, siempre dimensionen. Como les digo, es fácil dimensionar kilogramos. A veces me dicen, no, profe, ¿sabe que la densidad del agua es 1 kilogramo metro cúbico? Ya, pero imagínense, si estamos hablando de metro cúbico, usted imagínense siempre un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y eso, si ustedes lo pesan, porque 1 metro no deja de ser un cubo de 1 metro lleno de agua, no va a pesar 1 kilo. Por lo tanto, a veces cuando me dicen que 1 kilogramo metro cúbico, es porque en realidad no están dimensionando cuánto corresponde 1 metro cúbico. ¿Ya? Si lo dimensionan en centímetros cúbicos, eso pesa 1 gramo. Si lo dimensionamos en metros cúbicos, eso pesa 1000 kilogramos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos cuál es la densidad del agua. Ahora, la pregunta no era esa, la pregunta era cuánto es el peso específico del agua. Entonces lo vamos a anotar aquí, peso específico del agua, no tengo idea cuánto es, pero nos vamos a basar en lo que es la densidad del agua, lo que le acabo de mencionar. Entonces la densidad del agua, podemos trabajar entonces que son 1000 kilogramos metros cúbicos. ¿Cómo puedo llegar de densidad a peso específico? También les dije que existe la relación. Vamos a anotarlo de todas maneras. Peso específico siempre va a ser peso partido volumen. Y si yo estoy hablando del peso del agua, aquí vamos a estar hablando entonces del peso del agua. Dijimos entonces que esto va a ser masa del agua por la gravedad dividido volumen. Y esto dijimos que es la densidad del agua.
finalmente me queda la fórmula como densidad del agua por gravedad. La densidad del agua, aquí tenemos, vamos a notar que es 1000 kilogramos metros cúbicos, vamos a notarlo así, por 9,8 metros segundo al cuadrado. Entonces, sería 9800. Si yo tengo esta unidad de medida, kilogramos segundo, metros segundos cuadrados, se conoce como newton, y me quedaría finalmente los metros cúbicos aquí abajo. Newton metros cúbicos. 9800 newton metros cúbicos, y si esto lo dividimos por 1000, para que no me quede tan grande la medida, podríamos decir que esto es 9,8 kilonewtons metros cúbicos. ¿Ya? Entonces tenemos que la densidad del agua, perdón, el peso específico del agua corresponde a 9,8 kilonewtons metros cúbicos, o también podríamos decir que 9800 newtons metros cúbicos. ¿Ya? Esto es un valor constante, por lo tanto, cuando hagamos ejercicio yo no le voy a dar ese valor, porque ese valor deberían conocerlo. ¿Ya? Lo mismo que la densidad del agua. La densidad del agua yo no se lo voy a dar. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Porque estamos haciendo hincapié a este punto. Fácil, porque cuando hagamos un diagrama de tres fases, aquí lo voy a hacer chiquitito, cuando estemos trabajando con lo que es el agua, aquí cuando digamos ya, estamos trabajando con el agua entonces, esto es el agua, supongamos que aquí tenemos volumen, y aquí tenemos el peso, perdón, eso, peso. Yo podría decir, tengo un volumen de agua, no, tengo un peso de agua de 5800 newtons. Pero yo quiero saber cuánto es el volumen de aquello. Por lo tanto, ¿cómo relaciono la parte de la derecha con la parte de la izquierda? Dijimos que eso se puede relacionar, por lo tanto, con el peso específico del agua, y dijimos que eso equivale al peso del agua partido por el volumen del agua. O sea, estamos diciendo que esto sería, este valor ya lo acabamos de calcular, dijimos que esto es 9800 newton metros cúbicos, eso es igual al peso, que para el ejemplo son 5800, y ahí yo despejo lo que es el volumen del agua. ¿Ya? Entonces debería ser 5800 dividido 9800. Y con eso calculamos el volumen, en este caso en metros cúbicos. ¿Ya? Para el ejemplo entonces sería 5800 dividido 9800, y eso sería 0,59. ¿Ya? Entonces en este caso sería 0,59 metros cúbicos. ¿Ya? Fíjense que con una parte de mi diagrama yo puedo completar la otra. Sobre todo cuando estamos hablando de agua, que en el agua son valores constantes. Y va a ser mucho más fácil que ustedes lo calculen. Ya, continúo entonces. Ahí está lo que les decía, 9800 newton metros cúbicos o 9,8 kilonewtons metros cúbicos. Ya, ahora estamos trabajando con lo que es la humedad. La humedad, en nuestro caso, es el peso del agua dividido el peso del suelo, o también podríamos decir que la masa del agua dividido la masa del suelo. ¿Por qué también se puede decir eso? Fácil, porque en realidad dijimos que siempre estos van a estar vinculados. Vamos a notar entonces cuál es el desarrollo. Aquí nosotros dijimos que el peso siempre va a ser igual a una masa por una gravedad. Eso siempre va a ser así. Por lo tanto, la parte de arriba, aquí me quedaría que esto es igual a la masa del agua por la gravedad. Y en la parte de abajo me va a quedar exactamente lo mismo, pero con la masa del suelo por la gravedad. Entonces esto yo lo divido. Aquí en la división WOP. Y eso me da igual. Bueno, aquí se me va la gravedad. Se me va con esa gravedad. Y me quedaría que masa de agua dividido masa del suelo, exactamente lo mismo que decir peso del agua dividido peso del suelo. ¿Por qué
Este es diferente. Fíjense que hasta ahora siempre hemos trabajado con la parte izquierda, pero la única relación que yo puedo hacer con la parte de la derecha es la humedad. O sea, yo no tengo otra combinación que la humedad. En el lado de la izquierda yo tengo hartas combinaciones, como dijimos, porosidad, saturación, peso específico, etc. Perdón, el peso específico no. Razón de vacío, volumen específico, ahí sí. Pero en la parte de la derecha solamente tengo la humedad porque no tengo más variables. O sea, tengo la variable del peso del suelo y tengo la variable peso del agua, porque el peso de aire no existe. Por lo tanto, la única combinación posible en este caso es la humedad, que el peso del agua dividido el peso del sólido. Para una muestra normal de arcilla, el contenido de humedad varía de 0.2 a 0.7. Esto también es adimensional, recuerden, porque estamos trabajando con una parte del diagrama. Si ustedes ven alguna unidad de medida, porque ahí estamos trabajando entonces con partes diferentes del diagrama. Si estamos trabajando con la parte de la derecha o la parte izquierda, todas son adimensionales. Señalar el porcentaje para que se vea, no se vea tan pelado en realidad, pero también puede anotarse como 0,2. Entonces la humedad, otra propiedad índice, en este caso se conoce como una relación del tipo gravimétrica. Que ahora más adelante vamos a explicar un poco eso. Entonces dice, de esta manera se pueden dividir las relaciones vistas como relaciones gravimétricas, aquella que se utiliza el peso o también puede ser la masa, y las relaciones volumétricas. ¿Ya? Si estamos trabajando con la parte izquierda solamente, por ejemplo, el volumen específico es una relación volumétrica. Razón de vacío también es una relación volumétrica. La porosidad, la saturación son todas relaciones del tipo volumétrica. La única gravimétrica que vamos a ver va a ser la humedad. Bueno, es la única que existe en realidad. Al igual que la relación entre porosidad y razón de vacío, también se puede relacionar tanto la humedad como el peso específico con la siguiente relación. Bueno, como les dije, no vamos a entrar en detalle en explicar cada uno de estos porque no me interesa en realidad que sepan llegar a la fórmula, sino que quiero que sepan cómo se hace un diagrama y cómo se puede resolver. Ya. De manera similar a lo que es el peso específico, tenemos lo que es la densidad. La única diferencia entonces es que en vez de peso vamos a estar trabajando con la masa en la parte superior y lo vamos a dividir por un volumen total. El problema entonces de trabajar con pesos relativos es que su unidad de medida utiliza una unidad derivada, que es el newton. O sea, no es una unidad directa, no es que yo vaya a obtener directamente la unidad de newton. A veces es conveniente entonces utilizar una unidad de densidad, que ya es una unidad directa, por lo tanto, si yo tengo directamente una masa y tengo directamente lo que es un volumen, puedo obtener entonces lo que es la densidad. Lo más común de la densidad es verlo en dos tipos de formato. Uno es kilogramos metros cúbicos, como aparece en el ejemplo, y lo otro sería en gramos centímetros cúbicos. Eso es lo más común de siempre observar. Lo que no es común es decir kilogramos centímetros cúbicos, y lo otro que no es común decir es gramos metros cúbicos. ¿Ya? Eso es muy raro verlo. Por lo tanto, siempre trabajen con kilogramos metros cúbicos o gramos centímetros cúbicos. ¿Ya? También abajo aparece lo que es la relación que le expliqué hace poco. Entonces dice, obviamente, para poder transformar la unidad de densidad a peso específico, se debe transformar el newton utilizando para aquello la gravedad. Y abajo está la explicación, que eso ya también lo veo. También tenemos lo que es la densidad relativa. La densidad relativa nosotros lo vamos a ver en el laboratorio número 5, si no me equivoco. Donde vamos a trabajar con, en realidad, la segunda fórmula que nosotros vamos a tener. Esta es lo que podemos trabajar nosotros. Que podríamos decir que la densidad máxima multiplicado la recta de la densidad seca menos la densidad mínima, y eso se divide por la amplificación de la densidad seca por la recta de densidad máxima menos densidad mínima. O sea, en otras palabras, nosotros vamos a calcular una densidad máxima, vamos a calcular una densidad mínima, y esta es una densidad seca que es la que está en terreno. Pero eso lo vamos a explicar cuando sea el laboratorio correspondiente, pero también lo vamos a ver más adelante. Entonces, la densidad relativa es cuán denso un suelo está en relación a su estado más compacto. Valores de 80-85 hacen mención a suelos muy densos. Ahora, la explicación de esto la voy a tratar de hacer ahora de manera sencilla. Supongamos que nosotros tenemos un suelo. Vamos a dibujar entonces. O sea, vamos a hacer una línea acá. Vamos a hacer una línea roja. Tenemos un suelo. Y ese suelo tiene un valor de densidad máximo y tiene un valor de densidad mínimo. ¿Ya? Ese suelo, entonces, para un suelo va a haber una densidad mínima que bajo ningún caso
el suelo va a tener más bajo que ese valor. O sea, el valor más bajo posible de densidad. O sea, puedo soltar un suelo, lo puedo soltar lo más posible, soltar todas las partículas, y teóricamente va a llegar a lo que es la densidad mínima, que es lo más bajo posible. Por otro lado, si yo lo compacto y utilizo toda la energía para compactarlo, va a llegar a teóricamente una densidad máxima. Teórica. Pero en terreno no va a estar ni en su densidad mínima y no va a estar en su densidad máxima. Va a estar en un punto que nosotros no sabemos si es que va a estar o muy compacto o muy suelto. Pero entonces, si a mí me dicen que la densidad relativa de un suelo, no sé, supongamos que un 95%, eso significa que el suelo en su estado natural está mucho más cerca de la densidad máxima que de la densidad mínima. Si llega a 100, es porque estos son valores son iguales. Entonces, lo que hace más que nada la densidad relativa es decirme qué tan suelto o qué tan compacto está un suelo según su densidad seca o cómo está en terreno. ¿Ya? Entonces, supongamos que justamente en terreno está en exactamente la mitad. O sea, en terreno tenemos justo el valor entre medio de aquellos dos. Si yo hago la fórmula de densidad relativa, me va a decir que la densidad relativa de mi suelo, que la densidad relativa entonces del suelo va a ser 50%. Eso es lo que me dice la densidad relativa. Yo solamente observando la densidad relativa, yo puedo decir, el suelo está compacto o el suelo está suelto. Porque lo que hace, en otras palabras, es comparar el valor máximo posible, que puede ser ese suelo, el valor mínimo posible de ese suelo, y cómo está en terreno. Si está más hacia la derecha, obviamente va a ser más de 50. Si está hacia la izquierda, obviamente va a ser menos de 50 y va a ir tendiendo a 0, y aquí va a ir tendiendo a 100, lo que es mi densidad relativa. Eso hace mención, entonces, la densidad relativa. Eso que está ahí. Chuta, aquí me pasé. Ya. Entonces, densidad relativa. Tenemos gravedad específica. La gravedad específica en realidad es hablar como, en otras palabras, de la densidad del suelo, en otras palabras. O sea, para mí, yo cuando veo la gravedad específica, en realidad es como decir, bueno, esto en otras palabras es decirme la gravedad, o sea, el peso del suelo o la densidad del suelo en otras palabras. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pienso eso? Se lo explico a continuación. La gravedad específica se conoce a la relación entonces del peso o densidad de un material con la densidad o peso del agua. Entonces la fórmula de gravedad específica es la que aparece ahí y aparece de distintas maneras posibles. Entonces vamos a quedarnos con la última, que es densidad del suelo dividido la densidad del agua. E incluso vamos a notar como ejemplo lo que es la arena, que dice, vamos a notar como ejemplo en este caso 2.66. En este caso de dimensional porque estamos dividiendo o pesos específicos o densidades. Ahora, ¿por qué les digo que en otras palabras yo cuando veo esto me dice como en otras palabras cuál es la densidad del suelo? Fácil. O sea, en este caso, si vemos la fórmula, si la analizamos, por eso es bueno a veces no solamente anotar la fórmula, sino que analizar la fórmula. En este caso, la gravedad específica dijimos que vamos a trabajar, bueno, se puede trabajar con densidad o se puede trabajar con el peso específico, pero en este caso vamos a trabajar con la densidad. Dijimos que la densidad del suelo dividido la densidad del agua. ¿Ya? Y para el ejemplo, yo tomé lo que es la arena, que es 2.66, que es el valor entre medio en realidad de los dos. Y dijimos que esto es la densidad del suelo y esto es la densidad del agua. De estas dos variables, siempre esta es constante. Yo les dije que la densidad del agua es un valor constante y este valor es 1000. 1000 kilogramos metros cúbicos, o si estamos trabajando con gramos, sería un gramo centímetro cúbico. ¿Bien? Pero para este caso, digamos que es 1000 kilogramos metros cúbicos. Por lo tanto, cuando yo veo la fórmula, en realidad yo sé que este valor es constante. A mí me entregan este resultado, por lo tanto, esto es un valor constante, esto es un valor que conozco, por lo tanto, lo único que estoy despejando acá sería la densidad del agua, o sea, del sólido. O sea, en otras palabras, esto es decirme cuánto es la densidad del sólido, en este caso el sólido más común es el suelo en este caso,
pero con la diferencia es que me lo presentan de otra manera. O sea, si yo esto lo multiplico por 1000, porque lo que hago aquí es despejarlo, sería 2660 kilogramos metros cúbicos. Entonces, esa es la densidad del suelo. O sea, esa es la interpretación que yo hago siempre que veo la gravedad específica. O sea, la gravedad específica es decirme ya, esta es la densidad del suelo, pero te lo anoto de otra manera. ¿Ya? Esa es como la interpretación. ¿Ya? Así que traten de interpretarlo, algunas fórmulas. En este caso, traten de interpretar de esa manera la gravedad específica, que no es nada más que como es la densidad de un suelo, pero presentado de otra manera, de manera un poco más complicada. Entonces, si no me equivoco, ese sería prácticamente todo lo que nos quedaría. Bueno, nos quedarían en realidad lo que son los ejercicios, pero los ejercicios, ahí les voy a pedir al ayudante que haga el desarrollo de algunos ejercicios. Entonces, las clases correspondientes a la ayudante. Es muy probable que él grabe un video, por lo tanto ahí van a empezar a desarrollar lo que son los ejercicios. Es importante porque por conceptos de tiempo no hay mucho tiempo, sobre todo en este tipo de formato, para hacer ejercicio en clase. Quiero pasar materia, quiero explicar algunos conceptos como lo he estado haciendo hasta ahora, para que vayan entendiendo. Por lo tanto, los conceptos o las actividades de desarrollo de ejercicio las ves con el ayudante, con Víctor Ramírez. Así que importante eso, que consulten con él, porque es muy probable que entre un ejercicio de este tipo dentro del certamen que vamos a hacer dentro de las próximas semanas. Y de hecho aquí les voy a mostrar un ejercicio. Ok, ya, ahora sí. Dice, en un proyecto constructivo, en este caso va a ser un área circular, según la figura 1, se quiere conocer la profundidad de la zona freática. Los resultados conocidos de los materiales en el proyecto son los siguientes. Dice que el volumen total del proyecto es 3 metros cúbicos, la razón de vacío es de un 40% y la saturación corresponde a un 63%. El volumen superior al GWL o Groundwater Level, nivel freático, corresponde a un 25% del volumen total, mientras que el radio del área a trabajar es de 60 centímetros. Aquí yo les pido entonces que realicen el diagrama de 3 fases con los resultados entonces de volumen, de metros cúbicos y masa. No estoy pidiendo peso. Indicar además la profundidad en que se va a encontrar el nivel freático. O sea, con todos esos datos ustedes ya me pueden decir, ya me pueden dibujar el nivel, cuál es la cuota del nivel freático, si alguno de esos valores que aparecen ahí. Y también me pueden presentar lo que es el diagrama de 3 fases. Ahora, a veces yo les pido, no sé, que me calculen, por ejemplo, la razón de vacío, la porosidad, la saturación, etcétera. Pero eso depende más que nada si ustedes tienen bien hecho el diagrama de 3 fases. En realidad lo otro es ir reemplazando las fórmulas. Primordial entonces que hagan bien el diagrama de 3 fases y posteriormente se explayen y empiezan a explicar lo que es lo correspondiente entonces a las propiedades del diagrama de 3 fases. ¿Ok? Entonces eso es todo lo que nos quedaría en la unidad número 2. Ya desde la próxima semana estaremos comenzando lo que es granulometría, que ahí ya estaremos alcanzando lo que es el laboratorio un poco. Tendríamos granulometría, después nos queda ver los límites y ahí ya nos lanzamos con lo que es la clasificación. ¿Ya? También les voy a programar lo que es el certamen, muy probablemente en 2 semanas más vamos a estar comenzando lo que son el primer certamen de mecánica de suelo. ¿Ok? Eso sería todo por esta semana, así que tengan una buena semana. Nos vemos.